tema interesante, ¿no? ¿A qué le suena a usted el goce del mártir, ¿no? Es una cosa bastante como poco conocida, pero si usted ve un poquito el trasfondo de dónde sale esta, digamos, como esta definición de mártir, de cuál es, digamos, como el sacrificio que hacen estas personas y cómo se va haciendo una representación artística de esto, es bastante interesante ver cómo las pinturas en donde se hace la representación de un mártir, el mártir uno pues esperaría que tuviera la cara desfigurada de dolor, ¿no? De que a uno lo estuvieran quemando o que a uno lo estuvieran dando de flechazos mientras está colgado de cabeza o que lo estuvieran atravesando con lanzas. Y en cambio nos vamos encontrando justamente un rostro de goce. Y esto es una cosa bastante curiosa, porque se va teniendo la explicación dentro de las diferentes culturas, porque esto no solamente tiene que ver con el catolicismo, vale la pena decirlo. Se va haciendo como toda esta explicación de que el mártir entra en contacto con Dios. Entra en contacto con Dios, ¿por qué? Porque es el sacrificio máximo que se puede llegar a hacer. Y esto lo podemos ver en muchos sentidos, como si fuera, digamos, la entrega más grande que uno puede dar, cuando uno da su vida y su sufrimiento, digamos, por el bienestar de los demás. Esto es una, digamos, como una cosa muy curiosa dentro de nuestra cultura como seres humanos, en el sentido de que es algo totalmente antinatural. Uno podría pensar, bueno, en primera instancia está nuestro instinto de supervivencia, ¿no? De autoconservación. ¿A quién se le ocurre echarse al fuego por los demás? ¿O a quién se le ocurre, por ejemplo, hacer este tipo de, pues, como ser sacrificado, como si fuera un animal, en pro de alguna cosa en específico? Y han habido personas en la historia que fueron sacrificados y torturados de una manera tremenda, horrible, y sin embargo no se les da esta caracterización de mártir, sino que es más bien cuando hay un fin exaltado atrás de ello, ¿no? Por ejemplo, se habla de los evangelistas o se habla de personas que murieron protegiendo algo en específico, y ese más bien sería el mártir que se acaba celebrando. Claro, ¿no? El que lo hace por propia voluntad, porque todas las personas que fueron martirizadas y, bueno, torturadas, bueno, pues simplemente al contrario, ¿no? Es una situación en donde si bien en muchas ocasiones incluso también se proclamaba que era una manera de purificarles el alma a esas personas demoníacas, poseídas por algún mal espíritu, bueno, pues no se les daba ningún tipo de reconocimiento porque no era de forma voluntaria. Y efectivamente el goce está precisamente eh, cuando hay una parte de la persona que admite ese sufrimiento, que admite ese maltrato. Lo podemos ver en situaciones a lo mejor históricas, como tú mencionas, José Luis, personajes que pasan a la historia con mucho reconocimiento por haber sufrido por determinada causa, pero en escala menor también podemos encontrarlo simple y sencillamente con las personas masoquistas, ¿no? Todas estas personas que no disfrutan la vida, que se someten o permiten que permanezca una condición de sufrimiento bastante considerable en sus vidas por defender una determinada causa, ¿no? Y esto lo podemos ver desde estas esposas abnegadas, desde estas madres abnegadas, ¿no? Que no se permiten ningún tipo, entre comillas, no se permite ningún tipo de disfrute porque están 100% dedicadas al esposo o están 100% dedicadas a los hijos, y en muchas ocasiones ese disfrute está justamente en el sufrimiento, ¿no? Ese disfrute está justamente emanando de una parte masoquista de la personalidad que en días anteriores,
cuando hablábamos, por ejemplo, del feminismo y tocábamos un poco la diferencia de la postura femenina y masculina, que no es exclusiva del hombre o de la mujer, sino que son como distintas inclinaciones dentro del psiquismo. Ambas existen, pero una debería predominar encima de la otra. Comentábamos cómo el aspecto activo de la personalidad, de una forma destructiva, podríamos verlo en forma de sadismo, y por el otro lado el aspecto pasivo de la personalidad en su forma más destructiva lo observamos justamente como masoquismo. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando el día de hoy acerca del goce del mártir. Íbamos comentando en el bloque pasado que justamente esta idea de algo sumamente bueno atrás del sufrimiento está en este abrazar el sufrimiento, en esta característica de abrazar el sufrimiento, que lo podemos ver tanto en figuras ya icónicas como en personas en la vida diaria, ¿no? Se hace una cierta exaltación del sufrimiento porque nosotros, para funcionar como cultura, requerimos de cierta manera como someternos en muchos sentidos, ¿no? Necesitamos sujetarnos a la cultura para entonces convertirnos en sujetos. Si no, pues somos nada más ahí seres vivos, ¿no? Mamíferos y no más. Entonces, es verdad que, digamos, la causa noble realmente sería la cultura, sería poder preservar la cultura, y creo que sería la única causa noble. Y el preservar la cultura es cierto que nos requiere cierto monto de sufrimiento, pero no tanto, ¿no? No es necesario que nos hagamos daño, no es necesario que vivamos con miedo a tener vida íntima o a explorar el propio cuerpo, o que vivamos en este mar de culpa y sufrimiento constante, ¿no? Sin embargo, se ha exaltado lamentablemente lo hemos comentado en algunas otras ocasiones, este pensamiento lineal, ¿no? Este pensamiento que de pronto se queda muy corto. Vamos a pensar, ¿por qué necesitamos someternos a cierto monto de sufrimiento para preservar la cultura? No es como que la cultura sea uno de estos dioses de los antiguos que tenía que sacrificárseles animales y vírgenes para que estuvieran tranquilos. No, en realidad no. Lo que ocurre es que para poder vivir en un mundo civilizado, tenemos que civilizarnos a nosotros mismos, y eso no nos gusta. Nos gusta pensar que las otras personas alrededor no me van a insultar y no me van a robar mis pertenencias, no me van a atacar, no me van a violar, que van a tener cuidado también de evitar hacer ciertas cosas desagradables, como hablar muy alto si están entre muchas personas, o que van a tener cuidado de vestirse, por ejemplo. Nos gusta pensar que las personas van a tener todas esas precauciones, ¿no? Que van a respetar mi carril en la autopista, por ejemplo. Pero pensar que nosotros tenemos que hacer esas cosas también, y que nos implica, bueno, pues quedarnos con las ganas nos implica sentir cierta envidia, nos implica detenernos ante ciertas cosas que tendríamos al alcance de la mano si fuéramos unos psicópatas. Bueno, pues eso nos frustra en una medida bastante soportable, ¿no? No más. Pensar, por ejemplo, cuando hablamos de la relación de pareja, ¿no?
pensar que la otra persona me va a ser fiel, que puedo confiar en esa persona. Eso es una parte agradable. Sin embargo, bueno, pues muchas personas están en el entendido de que debería ser así, pero sin renunciar al goce de igual seguir estando como solteros, ¿no? Como solteros o como solteras, seguir teniendo esta vida. Y eso pues no se puede, entonces también frustra, es una parte a la que tenemos que renunciar, ¿no? Si yo espero que la otra persona me respete, entonces yo voy a tener que respetarla, y para respetarla muchos de mis deseos y muchas de mis pulsiones van a verse temporalmente detenidas. Digo temporalmente porque también la idea de la cultura no es únicamente que no nos destruyamos entre nosotros por nuestros propios impulsos, por nuestros propios deseos, sino que esta energía que queda como pausada, que necesitamos de tener, pueda ser canalizada de alguna otra manera valiosa, de alguna otra manera productiva, ¿no? Y ocurre realmente, bueno, se va haciendo un desarrollo impresionante en la raza humana en cuanto al aspecto intelectual, en cuanto al aspecto artístico, por ejemplo, que a final de cuentas pues es una manera de invertir la energía, ¿no? Es una manera de depositar la energía en algún lugar que sea productivo y que sea aceptable. Y esto permite mitigar de alguna manera el sufrimiento que nos genera estarnos reprimiendo en muchos sentidos. Así es, pero este es un sacrificio, como tú ya lo dices, Gaby, muy normal, ¿no? Es un sacrificio necesario para lo que vamos obteniendo justamente con la cultura. Cuando se hace toda esta, podríamos decir, cultura alrededor, no cultura, más bien como exaltación alrededor de la figura del mártir, siempre vamos a ver que hay digamos, como un punto de vista de una vida superior después de, no hay quien diga, qué mal se murió el señor, ¿no? Qué mal se murió esta persona, pero bueno, pues así pasó. No, siempre hay algo que le espera después. Si ve, de alguna manera es purificarse. Es más, podríamos pensar hasta en esta imagen tan representativa y tan fuerte, Gaby. Se me ocurre ahorita este monje que se acaba inmolando, ¿no? Que se prende fuego enfrente de las personas a manera de protesta, y el hombre no mueve un músculo mientras se prende, ¿no? Se incendia. Y uno podría decir, bueno, pero ¿qué pasa con esta persona? Ahí tendríamos que entender que para que alguien pueda atentar de esta manera contra su vida, porque, bueno, queda como una protesta, ¿no? Alrededor de la libertad del Tíbet y de tantas cosas que estaban pasando en esos momentos. Pero tendríamos que pensar que debe haber una creencia mucho más allá de lo que tendría que ver con nuestra acción digamos, como en vida, para que alguien pueda ofrecer su vida de esta forma, hacia una causa, sea cual sea. ¿Por qué? Porque esa es la única manera en la que tenemos, digamos, como de violar ese sello de seguridad que tenemos en los momentos en los que vamos a atentar con nuestra vida. En sí, si usted se fija, si nosotros nos van a chocar de frente, nuestro primer instinto no es acelerar para hacernos pedazos. Nuestro primer instinto es dar un volantazo para sacarnos digamos, del golpe. Y es realmente muy duro de ver que muchos de los accidentes, el conductor es el que menos lastimado sale. El que sale más lastimado, por lo general, es el copiloto. Y uno dice, ¿por qué sale lastimado el copiloto? Imagínese, si usted va manejando y se topa a alguien de frente, exactamente de frente, alguien invade su carril, ¿usted para dónde va a dar el volantazo? Por lo general, uno da el volantazo hacia la derecha. Y hacia la derecha estamos intentando esquivar a uno, pero le pega al otro el golpe. Y uno podría decir, bueno, pues igual y
alguien con mucha determinación pues no da el volantazo y se queda recto, intenta ponerse de frente, pero nuestro instinto entra en ese momento. Estamos intentando salvar la vida porque eso ya no tiene que ver con nuestra, digamos, con nuestro cerebro pensante, ya tiene que ver con nuestro tallo cerebral que nos está diciendo quítate porque te van a hacer pedazos. Ahí ya no podemos entrar con la razón. Entonces, ¿qué sucede cuando vemos este tipo de sacrificios? ¿O qué vemos cuando hay este tipo de manifestaciones que tal vez no acaben en la muerte de alguien, pero que sí estamos viendo que está involucrando un sufrimiento enorme en la persona? ¿Qué es lo que los está llevando a poder romper ese sello? Y ahí tendríamos que pensar que hay una ganancia alrededor de esto, no solamente en pensamiento, porque no nos va a alcanzar el pensamiento para podernos echar al fuego y morirnos. Para que haya algo que nos empuje hacia ese tipo de fines, tiene que haber un placer implícito, tiene que haber un placer involucrado de una manera inconsciente con ese sacrificio. Y ahí es en donde nos vamos a dar cuenta el por qué estas figuras, estas representaciones que se hace del mártir, van a tener ese rostro de felicidad, van a tener ese rostro como de éxtasis. Y uno podría decir, bueno, pero es que eso es una cosa un tanto absurda. Vamos a darle un poquito más al tema para ir desenmarañando un poquito esta idea, porque realmente ahí lo que estamos viendo subyaciendo en esas situaciones es el principio del masoquismo. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando el día de hoy acerca del goce del mártir y bueno, tú ya ibas como dirigiéndote hacia esta parte del masoquismo, José Luis, en el bloque anterior. En el bloque anterior también te comentaba acerca de esta cierta lógica atrás de el papel importante que se le puede llegar a dar al sufrimiento a lo largo de la historia, ¿no? En las distintas culturas, porque es una, incluso para poder educar a una persona y como sujeto, se habla de que se requiere de cierta dosis de frustración, ¿no? El dar todo a las personas, y no en este sentido más burdo, como más vulgar que se maneja a veces, de simplemente decir no, porque vamos haciéndole la vida difícil a los hijos, aunque tengamos todas las posibilidades de que tengan una muy buena vida, porque para que crezcan siendo buenas personas, ¿no? Esto ya verdaderamente es una cosa absurda, otra vez un pensamiento muy corto y muy lineal de intentar aplicar las cosas en la práctica, y además también probablemente con un cierto monto de sadismo, ¿no? Pero a lo que me refiero con frustración, con esta frustración real, es al momento de permitirle a la persona una cierta independencia. No es lo que nos imaginamos de tener al hijo, por ejemplo, del cuello, porque lo estoy educando muy bien, ¿eh? Claro que no, es para tener el control sobre la persona realmente, sino al momento de soltar cierta libertad a las personas, también les estamos soltando una responsabilidad. La libertad no es algo que venga así de lleno como una cuestión maravillosa. ¿Por qué? Porque también se tiene cierta responsabilidad sobre las cosas, y la mayoría de las veces, en la primera ocasión en la que es tu responsabilidad por completo algo, se siente algo de temor, ¿no? A lo mejor la primera vez que eres tú quien lleva el carro en la carretera, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo que subirte y que alguien más maneje, ¿no? A final de cuentas, por supuesto que si te pones quisquilloso y obsesivo, puedes saber que pueden ocurrir accidentes y que pueden ocurrir un montón de cosas, pero no vas pensando constantemente en eso. Pero la primera vez que tú te pones en el volante, pues no es lo mismo, ¿no? No es como que sea más o menos probable, pero ahora sabes que es tu responsabilidad y que todas las personas que van en ese auto, pues están confiando, sí, su vida en ti, ¿no? De alguna manera puede sonar muy dramático, pero es verdad, ¿no?
Entonces, al dar ciertas libertades, esto también va con determinada responsabilidad y esto de alguna manera nos causa un ligero sufrimiento, una ligera frustración. Es una frustración normativa, es una frustración que nos va a ir dando forma, que nos va a ir estableciendo límites necesarios en la cabeza. Sin embargo, en una forma inmediata de pensar, en una forma como, sí, estrecha de pensar, podríamos decir, bueno, pues entonces entre menos disfrutemos y entre más nos aguantemos de lo que sea, somos más civilizados. Entonces no deberíamos de, bueno, puede tener una cierta congruencia, ¿no? No deberíamos de andar desnudos en la calle porque puede ser agresivo para las demás personas, ¿no? No es nuestra calle, es la calle de muchas personas y tendríamos que respetar también a las otras personas que están ahí. Sí, eso suena lógico, pero ¿qué tal si tampoco podemos estar desnudos en ningún momento de la vida y es más, bañarnos con ropa? Porque es algo horrible y demoníaco bañarse sin ropa. Y uno ya ahí dice, ¿qué? ¿Por qué? Si la finalidad era no ofender o no perturbar a las personas de alrededor, ¿cómo tendría eso alguna aplicación lógica en la intimidad? No la tiene, en realidad no la tiene, pero es únicamente extenderlo, es otra vez irse como si el medio fuese el fin, ¿no? No es que lo estamos llevando a cabo para sufrir, no. La finalidad es poder convivir con el otro, la finalidad es que no pasar por encima o no violentar al otro, pero si no estoy violentando a nadie, en realidad no tendría ningún sentido, ¿no? Tiene mucho sentido, por ejemplo, que no violemos a las personas en la calle, ¿no? Porque eso sería bastante violento, agresivo y despertaría más violencia, etcétera, ¿no? No seríamos personas civilizadas. Pero ¿por qué tendría sentido que no pudiéramos en la intimidad y con la pareja tener este tipo de goce en una relación sexual? No tiene sentido. Pero si ya nos estamos aguantando, pues ¿por qué no nos aguantamos ahora sí en todo y a todas horas, ¿no? Uh-huh. Sí, es una cosa que no tiene mayor sentido. Realmente si lo pensamos desde esa manera no tiene mayor sentido. Y si nos regresamos un poquito con esta idea, ¿qué pasa con el masoquismo? Ahí tendríamos que entender que en todos nosotros está este asunto, digamos como esta parte de la pulsión que se va manifestando de una manera masoquista y también hay una parte que acaba manifestándose de forma sádica. Esto lo podríamos entender ya más a profundidad si hablamos de la calidad de la pulsión, pero para hacer un resumen, para no volver esto una clase en específico, vamos entendiendo más bien que hay un impulso en cada nosotros de recibir placer a través del castigo y también hay una parte de nosotros que encuentra placer al generar sufrimiento en los demás. Esto es una cosa bastante curiosa porque podemos ver en las representaciones gráficas o a veces hasta en las caricaturas cómo a la gente se le pone un diablito y un angelito a un lado, ¿no? Y el diablito es como esta parte que dice, no, sí, hazles, diles, véngate, haz todas estas cosas. Y del otro lado está el angelito que dice, no, tú tienes que perdonar, tú tienes que ser bueno. Fíjese ahí cómo estamos hablando justamente del sadismo y del masoquismo. Y es una cosa realmente bastante pobre de pensamiento, pensar que lo bueno es dejarse y que lo malo es aplicar es aplicar parte de nuestra pulsión agresiva al servicio de nuestro bienestar. Esto es, ya desde ahí vamos entrando en qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que culturalmente vamos entendiendo como bueno y como malo. Y si se fija, hay algo generalizado en todos lados que decimos, la venganza es una cosa mala, la venganza es un plato que se come frío, la venganza, eso se lo tenemos que dejar a las fuerzas superiores. Pero ¿y qué pasa con, por ejemplo, cuando meten a la cárcel de por vida o cuando condenan a pena de muerte a algún asesino? Bueno, ahí ya todos estamos que hacemos fiesta porque ha salido un integrante peligroso de la sociedad y que ya no estamos en peligro de que nos vayan a lastimar.
Y eso no califica como venganza también, como tener cierto gusto con el malestar del otro, con el dolor del otro. Y uno puede decir, no, bueno, pero es que esa es la ley. Y a final de cuentas, ¿cuál es la diferencia? Si lo matamos nosotros o lo mata nuestro Estado. ¿Cuál sería nuestra diferencia? ¿Cuál sería nuestra diferencia de que nosotros lo encerráramos en un closet en nuestro sótano o que lo encerraran en una celda? Y uno podría decir, bueno, pues es que es una institución y todo lo demás. Sí, eso lo entiendo. Pero pensemos en la acción. La acción es privar de su libertad a alguien. Por más de acuerdo que podamos estar en la necesidad de que existan este tipo de medidas de control, estamos hablando de que le estamos generando un mal a alguien, le estamos generando un daño a alguien, le estamos privando de su libertad, lo estamos violando en sus garantías individuales, estamos haciendo muchísimas cosas, evidentemente, como un castigo. Pero ¿cuál sería entonces la diferencia entre la justicia y la venganza? Si se fija, el que pide justicia es el que se siente ofendido por la agresión del otro y busca una compensación. Y eso no es una venganza. Y por otro lado, tenemos esta idea de que lo mejor, y bueno, vamos a ver talleres, libros, conferencias, audiolibros, un montón de cosas que tienen que ver con el perdón. Que de la única manera en la que podemos vivir bien es si perdonamos a las personas que nos han lastimado. Y ahí vemos a todas las personas haciendo mantras y buscando la iluminación alrededor de perdonar a todas las personas que les han hecho mal en su vida. Y eso tampoco sería un fin masoquista, le pregunto yo. Saber que nos están haciendo daño, saber que hasta nos podríamos haber expuesto de más a estas personas que nos están lastimando y que no hacemos nada para evitarlo más que perdonar e intentar olvidar. ¿Eso no tendría que ver también con buscar un sufrimiento alrededor de esto? Porque es que se va manifestando eso como algo bueno. Fíjese, cómo por un lado estamos buscando el placer, estamos buscando justamente el placer en el sufrimiento, pero descolocándolo del otro, para volverlo algo más accesible, para volverlo algo menos castigable hacia los ojos de la sociedad, y sin darnos cuenta quedamos atrapados en esta ratonera del masoquismo. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y en un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50 minutos. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy. Mañana retomaremos el tema, como ya escuchaste a Claudia. Y bueno, seguimos en este contexto social, ¿no? Contexto cultural acerca del masoquismo, por qué es tan venerado el masoquismo y visto como algo necesario. Ya tocamos algunos puntos y hay otros importantes que también se relacionan con los temas que estuvimos tocando la semana pasada, ¿no? Con este tema a propósito, bueno, tocamos también por qué es que la mujer de pronto es relegada, ¿no? De muchas instituciones sociales y en muchos sentidos a lo largo de la historia. Y esto tiene que ver con el deseo o el bienestar personal en contraposición con el deseo o el bienestar cultural o colectivo, digamos, ¿no? Cuando una persona presta atención a su deseo personal, entonces es mucho menos susceptible a caer como en este atrapamiento de la colectividad. Entre una persona, entre más establecida tenga su individualidad, por decirlo de alguna forma, es mucho menos propensa, por ejemplo, a la sugestión, a caer víctima de la sugestión, que esto es un tema interesante. Incluso si lo pensamos, no nada más a la sugestión en cuanto a los discursos sociales, en cuanto a los discursos políticos, sino también si pensamos en esta sugestión famosa que a tantas personas les llama muchísimo la atención, que tiene que ver con la hipnosis, que no es muy distinta de otros tipos de sugestión, ¿no? ¿Por qué? Porque una persona que está sí en buena medida centrada en su propia conciencia, en sus propios valores, en una convicción propia,
esto le hace más independiente, puede escuchar la tendencia social, por ejemplo, puede ser un soldado en medio de todo un regimiento y recibir ciertas órdenes, y si esto hace disonancia con lo que verdaderamente cree que es, como tú hablabas hace un momento, ¿no? El orden o la justicia, pues no se va a dejar llevar por este discurso clásico, ¿no? Yo solo estaba siguiendo órdenes. Bueno, pues sí estaba destazando gente y sacándole los dientes y haciendo, separándolos en partes, pero estaba siguiendo órdenes, ¿no? Soy una víctima de... No, no, no. Una persona que puede llegar a ese grado, sea por su propia voluntad o porque está siguiendo órdenes, pues está verdaderamente desfasada, ¿no? Verdaderamente está en otro nivel, en un nivel muy distinto, si nos ponemos a pensarlo a nivel de civilización, ¿no? Entonces, una persona que está más centrada, que piensa por sí mismo, por sí misma, que desea por sí mismo o por sí misma, probablemente no va a dar la vida así como, despreocupadamente, ¿no? Si tiene sus propios intereses, su propia familia, probablemente primero va a velar por eso y después va a velar por todo aquello que ataña a estos intereses, ¿no? Alrededor de esto. Y lamentablemente esto es algo no muy bien visto para los intereses en general sociales o culturales. Es mucho más viable para muchas culturas preservar un pensamiento muy reducido, un pensamiento no individual, sino un pensamiento que esté más dirigido a seguir órdenes y a dejarse llevar por la colectividad, porque es muy fácil organizar a ese tipo de personas. Es verdaderamente sencillo organizar, dirigir y también manipular a las personas que están únicamente en vistas de este bien común y de este bien social. Y el sacrificio es perfectamente compatible con el bienestar cultural. ¿Por qué? Porque el sacrificio, por lo general, esto es lo que vende, ¿no? Sacrifica tu bienestar personal por el bienestar comunal. Esa es una buena persona. Es, a final de cuentas, tal cual, ahí lo podríamos reducir, Gaby. De manera cultural, de manera social, es preferible eso con tal de mantener la estructura de la sociedad, ¿no? Es como lo podríamos pensar, justamente como a veces hasta como la idea del héroe que se sacrifica, ¿no? Como si fuera esto algo que nos uniera como una nación. Fíjese cómo los héroes, por lo general, no son los ganadores. Los héroes son a los que les fue de la patada, ¿no? Por ejemplo, podríamos escuchar en la guerra, ¿no? Es que en la guerra el héroe fue el que, digamos, les cayeron las bombas y luego fue a recoger a sus compañeros y en hombros se los llevó, no importa que después le hayan disparado, pero alcanzó a rescatarlos y después de eso lo mataron, ¿no? O tal vez salió con vida, pero eso es lo que se acaba celebrando. No vamos a escuchar, al menos públicamente, que se celebre a alguien, por ejemplo, un héroe de guerra, fulano de tal, y es un dato más real que nada, fulano de tal tuvo 500 y tantas muertes confirmadas del enemigo. A esa persona no le vamos a hacer un monumento. ¿Por qué no le vamos a hacer un monumento? Si estamos pensando en un estricto sentido de la guerra, pues la persona que estaba destruyendo a los invasores debió de haber sido el héroe, ¿no? Si esta persona acabó con 500,000 de personas con su rifle, pues podríamos pensar que es una máquina de la guerra este hombre, y que imagínense cuántas bajas evitó esta persona destruyendo la vida de 500 personas, ¿no? Del enemigo, y también todas las personas que que les destruyó la vida, ¿verdad? Por las personas que quedaron ahí en la guerra. Pero ¿por qué no celebramos ese tipo de cosas? Porque celebrar esto estaría, digamos, como enalteciendo nuestros instintos sádicos.
Y eso es lo que descompone la cultura. En el momento en el que vemos que una postura de acción es la que va dándole más fuerza a los individuos, nos desestructuramos como sociedad. ¿Por qué? Porque entonces imagínense cuántas personas no estarían buscando eso. ¿Cuántas personas no dirían, bueno, pues a final de cuentas yo no estoy protegiendo el interés de nadie, y se cambia toda la idea de cómo llevar una batalla, ¿no? No estamos pensando en este que se sacrifica por la vida de los demás, sino que estamos pensando en un héroe como el destructor de la sociedad. Y eso no se puede premiar. No se puede premiar en voz alta. A final de cuentas es una persona que queda reconocida, es una persona que se le da un rango, pero no es la persona que vamos a encontrarnos, así como en nuestro camellón, por ejemplo, de Chapultepec, como un niño héroe puesto. No lo vamos a ver con su rifle rodeado de cadáveres, ¿no? Vamos a ver a alguien que en nuestra historia se platica que para que no se desacrara la bandera, se mata con ella, para que no caiga en manos enemigas. ¿Por qué se acaba enalteciendo eso? ¿Por qué no se acabó enalteciendo? Bueno, de los niños héroes que estaban en el palacio, el de la entrada no saben a cuánto se cargó del ejército invasor, ¿no? Entonces, hoy vamos a festejar la puntería del cadete fulano tal. No, festejamos el que se sacrifica, los que defendieron, aunque a final de cuentas en el resultado de la guerra eso no es lo que cuenta. Pero eso va a ser, ahora sí, si lo pensamos tal cual, es un mecanismo de autopreservación de la propia sociedad. ¿Por qué? Porque si nosotros fuéramos puros individuos que tienen esa manera de pensar, la sociedad no podría sostenerse. Si no hubiera esta idea de sacrificio, imagínense quién se mete de bombero. ¿Quién se mete de bombero? ¿Quién se mete de policía? Y también en eso es cuando pasan, digamos, tantas de las atrocidades dentro de la autoridad, porque no es la realidad que estamos buscando personas de servicio, porque no todas las personas tienen esto en la cabeza y van buscando un beneficio personal, y ahí es en donde se pervierte la institución. Pero aún así mantenemos esta idea en la sociedad. Vamos a continuar hablando de esto el día de mañana, así que quédese con nosotros el día de mañana. Nos sintoniza al punto de las 6 de la tarde, pero por el día de hoy nos tenemos que despedir. Yo soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado. Hasta luego.